3 días. Solo 3 días le bastaron para descubrir que había estado orando mal durante 20 años. 3 días para entender que el problema nunca fue que Dios no la escuchara. El problema era que ella no podía recibir. ¿Y si te digo que tú también estás haciendo lo mismo? ¿Rechazando exactamente lo que más deseas? Mi nombre. Bueno, eso no importa ahora. Lo que importa es que durante años creí en una mentira que nos enseñaron desde pequeños, que ser pobre era ser santo, que pedir prosperidad era avaricia, que Dios probaba nuestra fe a través de la escasez, hasta que conocí a Isabel. Isabel tenía 43 años, 2 hijos, divorciada hacía 6 años, trabajaba como empleada doméstica en 3 casas diferentes. Se levantaba a las 5 de la mañana, dormía después de la medianoche, y aún así, el dinero nunca sobraba. Ella oraba todos los días, pedía ayuda, suplicaba por un milagro económico, ayunaba, diezmaba religiosamente, incluso cuando eso significaba no cenar, y nada ocurría. ¿Conoces a alguien así? Quizás tú eres alguien así. La diferencia es que Isabel descubrió algo que lo cambió todo, algo que la mayoría de las personas religiosas nunca te contarán, porque ellas tampoco lo saben. Ella descubrió que existe una puerta invisible entre tú y tus bendiciones, y esa puerta está cerrada por dentro, por ti mismo. Déjame explicarte a qué me refiero. Cuando Isabel era niña, su madre siempre decía: el dinero es la raíz de todos los males. Cuando pedía algo, escuchaba: ¿quién eres tú para querer esto? Cuando soñaba en grande, escuchaba: deja de ser ambiciosa. Dios ama a los humildes. Y ella lo creyó. Como la mayoría de nosotros creemos, ella interiorizó que desear prosperidad era pecado, que soñar con abundancia era vanidad, que las personas buenas simplemente no tenían derecho a tener mucho. Entonces, incluso orando por milagros económicos, una parte de ella rechazaba esos milagros. Es como pedir agua mientras mantienes la boca cerrada. ¿Alguna vez has sentido eso? ¿Esa contradicción interna? Pidiendo algo con la boca pero negándolo con el corazón. Isabel lo sentía. Todos los días. Hasta aquel martes de octubre. Ella iba en el autobús regresando del trabajo. Cansada. Desanimada. Su hijo menor había pedido unos zapatos nuevos para la escuela. Ella no podía comprarlos. Una vez más tendría que inventar una excusa. Fue entonces cuando ella lo vio. Un hombre mayor leyendo la Biblia. La página estaba abierta en el Salmo 23, pero no era eso lo que llamó su atención. Era su expresión, paz, gratitud, como si él supiera algo que ella no sabía. Isabel se acercó, pidió permiso, preguntó qué versículo estaba leyendo. El hombre sonrió. Dijo que no era solo un versículo. Era una oración que él hacía durante 3 días seguidos, cada vez que necesitaba una respuesta urgente. Pero no era una oración cualquiera, era una oración de recepción, no de petición. La diferencia, explicó él, es que cuando pides, asumes que no tienes. Cuando recibes, asumes que ya es tuyo. Isabel no entendió completamente, pero algo dentro de ella despertó. El hombre continuó: joven, ¿cuántas veces has orado pidiendo prosperidad? Muchas, respondió ella. ¿Y cuántas veces has agradecido por la prosperidad que ya está llegando? Silencio. Isabel nunca había pensado en eso. Ella siempre oraba como una mendiga, nunca como una hija. Y ahí está el primer secreto que la mayoría de las personas nunca entienden. Tus oraciones revelan tu identidad espiritual. Si oras como mendigo, te ves como mendigo. Si oras como hijo, te ves como heredero. La diferencia no está en lo que pides, está en quién crees que eres. El hombre mayor le enseñó a Isabel una oración diferente, una oración que debía hacer durante 3 días consecutivos, siempre a la misma hora, siempre con la misma fe. Pero había una condición. Ella no podía contarle a nadie, no podía dudar. Y no podía darse por vencida, incluso si nada pareciera estar sucediendo.
3 días, dijo él. Es el tiempo que Jesús estuvo en el sepulcro antes de resucitar. Es el tiempo que toma para que una mentalidad muera y otra nazca. Isabel anotó la oración, guardó el papel en su bolso y decidió intentarlo. Primer día. Ella se despertó a las 5:30, 15 minutos antes de lo normal. Se arrodilló junto a la cama y en lugar de pedir, agradeció. Agradeció por la abundancia que estaba llegando, por la prosperidad que ya era suya, por las puertas que ya se estaban abriendo. Se sintió extraña, como si le estuviera mintiendo a Dios, pero continuó. Durante el día, cada vez que miraba su billetera vacía, forzaba un pensamiento de gratitud. Gracias porque mi situación financiera ya está cambiando. Cada vez que veía una cuenta por pagar, susurraba. Gracias porque ya tengo cómo pagar esto. Era difícil. Parecía forzado. Parecía falso. Pero ella había prometido 3 días. Segundo día, algo comenzó a cambiar. No externamente, internamente. Cuando se miraba en el espejo, veía a alguien diferente. Ya no una víctima de las circunstancias, sino alguien que estaba esperando algo bueno. Durante el trabajo, una de sus empleadoras comentó casualmente que necesitaba a alguien para organizar un evento. Le preguntó si Isabel conocía a alguien. Por primera vez en años, Isabel dijo, «Yo puedo hacerlo». La empleadora se sorprendió. Le preguntó si tenía experiencia. Isabel no tenía, pero respondió, «Aprendo rápido y lo hago con cariño». Consiguió el trabajo, 300 pesos extra. ¿Coincidencia? Quizás. Pero Isabel comenzó a notar otras cosas. El vecino le preguntó si podía cuidar a su perro durante el fin de semana. 50 pesos más. Su hermana llamó preguntándole si quería algunos muebles viejos que estaba donando. Muebles que Isabel necesitaba hacía meses. Cosas pequeñas, pero todas apuntando en la misma dirección. Tercer día. Isabel se despertó diferente, más ligera, como si un peso invisible hubiera salido de sus hombros. Hizo la oración por última vez, pero esta vez no era forzada, era genuina. Ella realmente sentía gratitud, realmente creía que su vida estaba cambiando. Y fue en ese día que sucedió. El teléfono sonó a las 2 de la tarde. Era un número desconocido. Del otro lado de la línea, una voz femenina. «¿Isabel? Mi nombre es Claudia. Conseguí su contacto con la señora Rosa. Ella dijo que usted organiza eventos». Isabel corrigió. «En realidad, solo organicé un evento para ella». «Perfecto. Estoy organizando la boda de mi hija. Es dentro de 2 meses. La persona que iba a coordinar canceló a última hora. ¿Aceptaría?». Isabel preguntó sobre el precio. 5.000 pesos. Más ayuda para la decoración y los proveedores. Isabel casi se desmaya. 5.000 pesos era más de lo que ganaba en 3 meses como empleada doméstica. Ella aceptó en el acto. Pero la historia no termina aquí. En los próximos 6 meses, Isabel organizó 4 eventos más. Indicación tras indicación. De boca en boca. Un año después, había creado su propia empresa de eventos. 2 años después, tenía 3 empleadas. Hoy, 5 años después, Isabel nunca más tuvo que pedir dinero prestado. Nunca más pasó noches en vela preocupada por las cuentas. Nunca más tuvo que negarle un capricho a sus hijos por falta de recursos. Y todo comenzó con 3 días de una oración diferente. Pero aquí está lo que realmente sucedió. Lo que ella no percibió en ese momento, pero entendió después. No fue la oración la que cambió las circunstancias. Fue la oración la que la cambió a ella. Durante 20 años, Isabel se había saboteado inconscientemente, rechazando oportunidades porque no creía que las merecía, pasando desapercibida porque se escondía, pidiendo migajas porque creía que solo merecía migajas. La oración de los 3 días rompió esa mentalidad, y cuando su mentalidad cambió, su realidad cambió. Junto a ella, pero espera, aún hay más, porque la verdadera transformación de Isabel no fue financiera, fue espiritual. Descubrió que Dios nunca quiso que ella fuera pobre, que la abundancia no es incompatible con la santidad,
que la prosperidad no es pecado. Descubrió que había confundido la humildad con el autosabotaje, la simplicidad con la escasez, la fe con la resignación. Y lo más importante, descubrió que merecía, no porque fuera perfecta, sino porque era hija, y los hijos heredan. Esa fue la revelación que lo cambió todo. ¿Quieres saber cuál era la oración? ¿Quieres entender cómo aplicar esto en tu vida? Entonces escúchame con atención, porque lo que voy a contarte ahora puede cambiar tu vida como cambió la de ella. Pero antes, necesito advertirte de algo. Cuando entiendas lo que realmente bloquea tu prosperidad, te darás mucha rabia. Rabia por cuánto tiempo perdiste creyendo en mentiras. Rabia por cuántas oportunidades rechazaste. Rabia por cuánto sufrimiento fue innecesario. Es normal. Isabel también lo sintió. Pero esa rabia es necesaria porque es la que te dará el valor para cambiar. La mayoría de las personas prefiere quedarse en la zona de confort de la escasez que enfrentar la responsabilidad de la abundancia. Porque cuando prosperas, ya no puedes hacerte la víctima. Ya no puedes culpar a los demás. No puedes culpar al gobierno. No puedes culpar a la economía. Tienes que asumir el control de tu vida. Y eso asusta a mucha gente. Por eso la mayoría prefiere seguir pidiendo limosnas espirituales a reclamar su herencia divina. Pero tú no eres la mayoría, ¿verdad? Si llegaste hasta aquí, es porque algo dentro de ti ya está despertando. Ya está cansado de vivir por debajo de lo que mereces. Ya estás listo para una transformación real. Entonces dime, ¿estás listo para conocer la oración que cambió la vida de Isabel? ¿Estás listo para entender por qué has estado saboteando tus propios milagros? ¿Estás listo para descubrir cómo destrancar esa puerta que está entre tú y tu prosperidad? Porque cuando entiendas esto, cuando realmente lo apliques, tu vida nunca más será la misma. Y no estoy exagerando. Estoy hablando de un cambio tan profundo que las personas a tu alrededor lo notarán. Te preguntarán qué pasó. Querrán saber tu secreto. Y tú podrás contarlo. ¿O no? Porque a diferencia de Isabel, que tuvo que guardar el secreto durante 3 días, tú podrás elegir. Pero eso queda para lo que sigue. Porque necesito contarte sobre los 3 bloqueos específicos que te impiden recibir tus bendiciones. Necesito explicarte la diferencia entre la oración de un mendigo y la oración de un hijo. Y necesito revelarte las palabras exactas que Isabel usó en esos 3 días. Palabras que abrieron una puerta que ella ni siquiera sabía que existía. Palabras que pueden abrir la tuya también. Si estás listo para usarlas, respira profundo, porque lo que voy a revelarte ahora va en contra de todo lo que te enseñaron sobre espiritualidad y dinero. Primero, déjame contarte sobre los 3 bloqueos que te están saboteando en este preciso momento. Bloqueo número 1. La culpa de la prosperidad. Desde pequeños nos enseñaron que desear riqueza es avaricia, que las personas buenas se conforman con poco, que Dios prueba nuestra fe a través de la escasez. Mentira. La Biblia está llena de hombres prósperos a quienes Dios bendijo. Abraham era riquísimo. Salomón pidió sabiduría y también obtuvo riqueza. Job perdió todo, pero lo recibió por partida doble. ¿Dónde está escrito que la pobreza es virtud? En ninguna parte. Pero nos convencieron de eso. Y ahora cargas con una culpa, inconsciente cada vez que deseas más. Isabel cargaba esa culpa. Por eso sus oraciones eran débiles. Tenían miedo de ofender a Dios. Bloqueo número 2. La identidad de víctima. ¿Cuántas veces has dicho, no tengo suerte? ¿Para mí nada sale bien? ¿No nací en cuna de oro? Cada vez que dices esto, refuerzas una identidad. La identidad de alguien a quien las cosas no le pasan. ¿Y sabes qué es peor? Que comenzaste a enorgullecerte de esa identidad. Orgullo de tu capacidad de sufrir. Orgullo de tu resistencia a la dificultad. Orgullo de ser fuerte en la adversidad. Pero, ¿qué pasaría si no necesitaras ser fuerte en la adversidad? ¿Y si pudieras ser agradecido? ¿En la abundancia?
Bloqueo número 3. El miedo a la responsabilidad. Thor, este es el más profundo y el que menos gente admite, porque cuando prosperas, ya no puedes culpar a nadie por tus problemas. Cuando tienes dinero, no puedes quejarte de que no puedes ir a terapia. Cuando tienes recursos, no puedes decir que no tienes tiempo para cuidarte. Cuando tienes abundancia, ya no puedes esconderte detrás de la escasez. Y eso asusta, porque es más fácil ser víctima que ser responsable. Isabel tenía miedo de eso, miedo de prosperar y descubrir que sus problemas no eran solo financieros. Pero ella enfrentó ese miedo, y tú también puedes. Ahora, déjame contarte la diferencia que lo cambió todo. La diferencia entre la oración de un mendigo y la oración de un hijo. Oración de mendigo. Señor, por favor, dame. Oración de hijo. Padre, gracias porque ya estás siendo provisto. Oración de mendigo. No lo merezco, pero si es posible. Oración de hijo. Sé que soy tu hijo y tengo derecho a la herencia. Oración de mendigo. Si es tu voluntad. Oración de hijo. Confío en que tu voluntad es siempre mi prosperidad. ¿Ves la diferencia? El mendigo pide porque no tiene. El hijo reclama porque ya es suyo. El mendigo duda si merece. El hijo sabe que es heredero. El mendigo negocia con Dios. El hijo conversa con el Padre. Y ahora llegó la hora. La oración exacta que Isabel hizo durante 3 días consecutivos. Pero antes, algunas reglas importantes. Primera regla. Debes hacerlo siempre a la misma hora. Mariana se levantaba a las 5:30 de la mañana. Tú eliges tu horario, pero lo mantienes. Segunda regla. 3 días consecutivos. Si saltas un día, comienzas de nuevo. No puedes fallar. Tercera regla. No le cuentes a nadie durante esos 3 días. Secreto total. Cuarta regla. Cree que ya está sucediendo. No ores esperando que suceda. Ora agradeciendo que ya está en movimiento. ¿Listo? Aquí está. Padre Celestial, sé que soy tu hijo. Sé que quieres mi abundancia. Gracias porque en este preciso momento ya estás moviendo personas, circunstancias y oportunidades para cambiar mi situación económica. Gracias porque las puertas correctas ya se están abriendo. Gracias porque las personas correctas ya están siendo dirigidas hacia mí. Gracias porque las ideas correctas ya están siendo plantadas en mi mente. Renuncio a la pobreza como estilo de vida. Renuncio a la escasez como identidad. Renuncio al sufrimiento económico como prueba de fe. Recibo la abundancia como mi herencia. Recibo la prosperidad como mi identidad. Recibo la riqueza como expresión de tu amor por mí. No pido como mendigo. Reclamo como hijo. No suplico como extraño. Converso como heredero. A partir de ahora, actúo, pienso y siento como alguien que ya está siendo bendecido. Porque sé que ya lo estoy. En el nombre de Jesús. Amén. Esa es la oración. ¿Parece simple? Sí, pero no es fácil, porque lucharás contra años de condicionamiento, años de culpa, años de mentalidad de escasez. En los primeros días parecerá forzado, parecerá que le estás mintiendo a Dios. Continúa de todos modos, porque no estás mintiendo, estás cambiando de identidad, y el cambio de identidad duele. Es como una serpiente cambiando de piel. Incómodo, pero necesario. Ahora, déjame contarte lo que sucede después de los 3 días. No te despertarás el 4.º día millonario. Esto no es magia, es transformación, pero te despertarás diferente, con una confianza que no tenías antes, con una certeza que no existía, y esa confianza lo cambia todo. Comenzarás a notar oportunidades que siempre estuvieron ahí, pero que ignorabas. Comenzarás a conversar con la gente de forma diferente, más confiado, más asertivo. Comenzarás a tomar decisiones que antes no tomarías, riesgos que antes no correrías, porque cuando te ves como heredero, actúas como heredero, y el mundo te trata como heredero. Pero hay algo que necesito advertirte. No a todos les gustará tu transformación.
Porque cuando dejas de quejarte de la vida, otras personas se sienten incómodas con sus propias quejas. Cuando dejas de aceptar migajas, otras personas cuestionan por qué ellas lo aceptan. Cuando prosperas, otras personas necesitan enfrentar sus propias excusas. Mariana perdió algunas amistades, personas que no podían lidiar con su cambio, porque ella ya no era la pobrecita del grupo. Ya no era aquella a quien todos consolaban. Ella era ahora aquella a quien otros envidiaban. Y la envidia duele más en quien la siente que en quien la recibe. Pero ¿sabes lo que Mariana descubrió? Que las amistades basadas en el sufrimiento compartido no son amistades de verdad. Son sociedades de víctimas. Y cuando dejas de ser víctima, automáticamente dejas la sociedad. Esto te sucederá a ti también. Algunas personas se irán de tu vida, otras llegarán, algunas puertas se cerrarán, otras se abrirán. Es el precio de la transformación y vale cada centavo, porque al otro lado de esa transformación está la vida que siempre supiste que merecías. Pero hay una última cosa que necesito contarte, la parte que nadie más te enseñará. Después de que prosperes, después de que tu vida cambie, entenderás algo profundo, que el dinero nunca fue el objetivo real. El objetivo era que descubrieras quién eres realmente, descubrir que no eres víctima de las circunstancias. Eres creador de tu realidad. Descubrir que no necesitas la aprobación de los demás para vivir bien. Solo necesitas tu propia decisión. Descubrir que Dios no te ama, a pesar de tus ambiciones. Te ama a través de tus conquistas. Esa es la verdadera transformación. Mariana descubrió esto 2 años después de la primera oración. Estaba en su oficina, mirando por la ventana, pensando en cómo había cambiado su vida. Y de repente, entendió. El milagro no fue recibir dinero. El milagro fue descubrir que siempre tuvo el poder de cambiar su vida. La oración no trajo prosperidad del cielo. La oración desbloqueó la prosperidad que ya estaba dentro de ella. Dios no cambió de opinión sobre bendecirla. Ella cambió de opinión sobre merecer ser bendecida. Y esa es la diferencia entre milagro y transformación. El milagro sucede para ti. La transformación sucede en ti. El milagro lo recibes. La transformación te conviertes. Y cuando te transformas, los milagros se convierten en una consecuencia natural. Ahora lo sabes. Sabes por qué tus oraciones anteriores no funcionaron. Sabes lo que estaba bloqueando tus bendiciones. Sabes cómo destrancar la puerta entre tú y tu prosperidad. La pregunta que queda es, ¿qué harás con este conocimiento? ¿Lo guardarás como curiosidad? ¿Lo compartirás como chisme? ¿O lo aplicarás como transformación? Porque el conocimiento sin aplicación es solo entretenimiento. Y yo no creé este contenido para entretenerte. Lo creé para transformarte. Mariana hoy tiene una empresa de eventos que factura más de 100.000 pesos al mes. Emplea a 12 personas. Se mudó de casa 3 veces. Viajó a lugares que solo veía en la televisión. Pero ¿sabes cuál es el cambio que más valora? Ya no necesita preocuparse por no tener lo suficiente. Porque descubrió que siempre tuvo suficiente. Solo que no sabía acceder. Y tú también lo tienes. Siempre has tenido suficiente. Siempre has tenido lo necesario. Siempre has tenido la capacidad. Solo que no sabías acceder. Ahora lo sabes. La oración está ahí arriba. Las reglas están claras. El camino está abierto. Mañana por la mañana, cuando te despiertes, tendrás una elección. Puedes seguir siendo quien siempre fuiste, haciendo lo que siempre hiciste, recibiendo lo que siempre recibiste. O puedes decidir ser diferente. Puedes elegir hacer diferente. Puedes optar por recibir diferente. La elección es tuya, pero si eliges la transformación, si decides aplicar lo que aprendiste aquí, entonces prepárate, porque tu vida nunca más será la misma. Y dentro de 1 año, cuando mires hacia atrás, entenderás por qué necesitabas pasar por todo lo que pasaste, para llegar exactamente a donde estás.
listo para recibir exactamente lo que mereces, como hijo, como heredero, como quien siempre supo que merecía más, pero finalmente tuvo el coraje de reclamarlo. La puerta está abierta, el camino está libre, tu herencia te está esperando. Ahora solo entra y recibir lo que siempre ha sido tuyo. 3 días. Eso es todo lo que necesitas. 3 días para descubrir que has estado orando mal toda tu vida. 3 días para cambiar de mendigo a hijo. 3 días para destrancar la puerta de tu abundancia. La misma puerta que Mariana destrancó. La misma puerta que te está esperando para que la abras. Del lado de adentro, donde siempre ha estado la llave. En tu corazón, en tu fe, en tu decisión de finalmente creer que lo mereces. Porque lo mereces. Siempre lo has merecido. Solo lo olvidaste. Pero ahora lo recuerdas. Y cuando recuerdas quién eres, el mundo entero conspira para darte lo que es tuyo. Por derecho, por herencia, por amor. 3 días. Comienza mañana. Y descubre que el milagro siempre has sido tú. La historia de Kathryn Kuhlman nos muestra que la abundancia no es algo externo que debemos perseguir, sino un estado interno que debemos despertar. Es una herencia espiritual, un derecho de nacimiento que a veces olvidamos reclamar, igual que una familia que hereda una gran fortuna, pero ignora su existencia. Muchos viven en escasez, sin darse cuenta de la inmensa riqueza que reside dentro de sus corazones. 3 días para conectarte con esa riqueza interior, con ese poder que reside en la fe inquebrantable. 3 días para dejar atrás la mentalidad de escasez y abrazar la abundancia que Dios tiene reservada para ti, guiándote como un padre, amoroso, como Kathryn Kuhlman nos enseñó con su vida, con su ejemplo. Abre tu corazón, recibe las bendiciones y comienza tu transformación. Y recuerda, siempre, siempre has sido el milagro.